Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 541. Asuntos internos del Ministerio de Magia. Basura. Voldemort no sabía cuántas veces había maldecido a esos imbéciles bajo su mando con semejante insulto. Pero la verdad siempre había sido una gran decepción, parecía que estos sangre pura nunca serían capaces de hacer ni una sola cosa, y sin importar qué tipo de tarea se les asignara, él siempre terminaría teniendo que intervenir y limpiar el desastre. Menos mal que esta fue la última vez. Voldemort miró a Lupin y Sirius en el suelo, quienes habían organizado la retirada de todos sin ninguna vacilación después de que él apareció, y supo claramente que esta guerra había comenzado a entrar en su fase final. Todas las peleas anteriores habían sido una preparación para esta batalla de alto nivel, y en el presente, era obvio que el lado del Ministerio de Magia Unido británico y francés había perdido por completo su ventaja. Ahora dio un paso adelante, aparentemente revirtiendo tal desventaja en un instante, pero de hecho, en el campo de batalla que afectaría el resultado final, ya se había convertido en el lado pasivo. Pero en realidad a Voldemort esto no le importaba. Frente a la fuerza absoluta, el llamado pasivo o no era un problema en absoluto, la razón por la que había estado esperando los resultados de la guerra de esta gente de abajo era simplemente para darle a su teoría una base sólida. Después de todo, si el Ministerio Unido de Magia británico y francés obtuviera una gran victoria, sería lo mismo que proporcionar la evidencia más favorable para la teoría de la superioridad de la sangre pura. Pero obviamente este final no satisfizo a Voldemort. Pero como las cosas llegaron a este punto, no le iba a importar tanto, estos días, el tiempo que les quedaba a Grindelwald y a Jon ya era suficiente. Hoy Voldemort está confiado, e incluso un poco engreído, pero todavía no hasta el punto de que no haya nadie más a la vista por completo, aunque la forma en que Jon lo mató esa vez fue a través de una variedad de medios de engaño, pero la victoria sigue siendo una victoria, y si se le da suficiente tiempo para crecer, nadie puede decir hasta qué punto Jon crecerá más adelante. El tiempo que había predeterminado eran solo estos pocos días, incluso si la batalla de estas personas de abajo no hubiera llegado a su conclusión final, Voldemort no tenía la intención de esperar, simplemente no creía que las personas bajo su mando pudieran aguantar unos días más después de esto. A Voldemort no le importaron los que estaban en el suelo, y corrió hacia una posición de horizonte de brujería con todas sus fuerzas para ayudar al Ministerio de Magia Unido británico y francés. En cambio, se mantuvo distante con la mirada en el cielo, preguntándose quién saldría a enfrentarlo esta vez. Aún así, ¿el mismo perdedor que ha estado repitiendo los mismos errores? ¿O creían que se habían preparado lo suficiente? Justo cuando Voldemort estaba reflexionando, una luz roja dorada de repente brilló en la dirección en la que miraba su mirada. Inglaterra, Ministerio de Magia. Después de que el puesto de Fudge como ministro de magia fuera abolido, Barty Crouch Jr. se convirtió en el nuevo ministro. Por supuesto, a diferencia de la posición anterior de Fudge, como portavoz absoluto de Voldemort, el estatus de ministro de Barty Jr. ciertamente no carecería de poder real. Sumado al hecho de que Voldemort normalmente ni siquiera se molestaría con esos asuntos grandes y pequeños, Barty Jr. casi se convirtió en el ministro con más poder desde el establecimiento del Ministerio de Magia. Pero aún así, nunca ha mostrado ninguna complacencia, como si no tuviera otro deseo en su vida que servir a Voldemort, todo el día trabaja diligentemente y no muestra ni una pizca de favoritismo hacia nadie. Esto generó insatisfacción entre muchos. Aunque los privilegios que se supone que tienen los sangre pura son los mismos bajo el gobierno de Barty Jr. Existe, por supuesto, un conflicto de intereses entre los sangre pura y Barty Jr. Obviamente quería ser un ministro solitario, tratando a todos por igual y siendo leal solo a Voldemort, lo que lo llevó a distanciarse cada vez más del resto de los sangre pura después de convertirse en ministro. Esa gente que está en primera línea es tan perdedora que, al final, tuvieron que obligar al propio señor a intervenir. Lucius mantenía una estrecha relación con Barty Jr.
Últimamente, quizás por motivos laborales. Tras la recuperación del poder de Voldemort, retomó su puesto como jefe de la oficina de Aurores, y poco después de que Barty Jr. asumiera oficialmente el cargo de ministro de magia, también se convirtió en jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. En la guerra actual, él estaba principalmente a cargo del trabajo relacionado con la logística, por lo que, naturalmente, entró en contacto un poco más con Barty Jr. Si ustedes hubieran aceptado menos sobornos, tal vez esta derrota no habría llegado. La voz de Barty Jr. era fría, pero Lucius no se sorprendió, sabía que no era el único que recibía sobornos, y no era el único a quien Barty Jr. había regañado, así que como todos fueron regañados, era lo mismo que nadie fuera regañado en absoluto. Todos también intentan ganarse la vida. Además, ¿existe alguna posibilidad de que perdamos? Lucius tomó con indiferencia la taza de té que tenía delante y dio un sorbo ligero. Barty, sin embargo, no estaba de humor para charlar con él aquí en absoluto. En este periodo de tiempo especial, hay muchas cosas de las que debe ocuparse como ministro, y todavía hay documentos en su escritorio que necesitan ser aprobados. Todos estos son asuntos triviales complicados que no necesitan ser informados a Voldemort, y él puede tomar la decisión por su cuenta, pero son precisamente estos asuntos triviales los más difíciles de tratar. Dime qué pasa, tengo poco tiempo. Lucius se encogió de hombros como si estuviera indefenso. La guerra prácticamente ha terminado, el informe de bajas se publicará pronto y la pensión de posguerra debe estar preparada con antelación. El departamento de logística dijo que para este tipo de asuntos es necesario hablar con ellos en persona, y yo, el jefe del departamento, no puedo intervenir. Molesto. Barty Jr. dejó esos documentos en sus manos, giró su cabeza para mirar hacia la chimenea y arrojó un poco de polvos flu en ella. Después de conectarse con la oficina del jefe del departamento de logística, resolvió la situación de las pensiones de la posguerra. Después de quitarse de encima tal molestia, miró a Lucius con renovada impaciencia. ¿Alguna pregunta más? Lucius sonrió y se levantó de su silla. Si tengo que decir algo más, creo que quiero recordarte, Crouch, es hora de descansar. Incluso si eres leal a nuestro Señor, necesitas tener buena salud. No es bueno que permanezcas despierto durante tantos días seguidos como este. Barty Jr. simplemente dijo sin levantar la cabeza. Si esas son todas las tonterías que tienes, ve y haz lo que tengas que hacer. Lucius se dio la vuelta y salió de la oficina del ministro. Después de irse, Barty Jr. se frotó los lados de la cabeza, sin necesitar realmente que Lucius le dijera que necesitaba descansar y relajarse. Pero aunque todos los demás sangre pura podían ser unos imbéciles, él no podía. Voldemort tenía grandes expectativas sobre él, y era natural que tuviera que poner el esfuerzo y responder para estar a la altura de esas expectativas también. Barty se reclinó en su silla y cogió el té de la mesa, pensando que podría echarse una siesta. Después de todo, ahora mismo, lo más importante que deberían estar haciendo era esperar la noticia del regreso triunfal de Voldemort. Sin embargo, Barty Jr. no se dio cuenta de que la posición de la taza de té que había recogido parecía haber cambiado un poco en comparación con antes. Capítulo 542. Duelo. Jon no estaba realmente seguro de si estaba listo o no. Quizás podría haber perfeccionado un poco más su magia, quizás podría haber seguido profundizando un poco más en cuanto a los arreglos en el Ministerio de Magia, y luego quizás podría haber pensado en algo más que sacar a la luz. Pero Jon también sabía que Voldemort no le dejaría tanto tiempo. Como había dicho Grindelwald, nada en este mundo podía retenerse hasta que estuviera perfectamente preparado. Y Jon sabía perfectamente que ahora era el momento de afrontar este problema. Esperaba que continuaras escondiéndote y dejaras que ese viejo perdedor saliera nuevamente. La voz de Voldemort era tranquila, y su tono no ocultaba la sorpresa que sintió al ver a Jon solo. Jon respiró profundamente, todavía sostenía la varita de Sauco en su mano, excepto que hoy en día no se limitaba solo al papel de una herramienta para lanzar hechizos. No hay nada de qué sorprenderse. ¿Acaso no esperabas siempre ver esta situación tal como está hoy, conmigo aquí frente a ti? Voldemort sonrió, era una sonrisa casual, pero uno podía sentir la tristeza en ella. ¿Y qué has estado haciendo todos estos días? ¿Qué pasó con las cosas que me robaste?
Jon, sin embargo, no respondió a su pregunta. Había algunas cosas que no quería decir más de lo necesario porque sabía muy bien que el propio Voldemort no estaba realmente seguro de lo que Jon había hecho con ese giratiempo. Cuanto más dijera ahora, más equivocado podría llegar a ser. En lugar de perder más tiempo hablando, debería terminar con esto de una vez. Jon agitó su varita y, sin recitar ningún hechizo, una llama roja y dorada se elevó en el cielo, iluminando el cielo que había estado envuelto por la niebla negra detrás de Voldemort. En el momento en que Jon pareció entablar una confrontación con Voldemort, Lupin y los demás ya habían postergado la retirada de su personal. Aunque sabían que no podían ayudar mucho en una batalla así, tampoco estaban dispuestos a dejar a Jon solo y permitirle enfrentarse a Voldemort y a esos mortífagos. En el cielo, Jon ya había tomado la iniciativa de lanzar un ataque, y en el suelo, los mortífagos y Witching también estaban chocando entre sí. Todos observaban la situación en el cielo y todos sabían claramente que esta guerra, que había comenzado en los años 70, se decidiría con el resultado final hoy. Esas llamas de nirvana de color rojo dorado que pertenecían solo al Fénix tenían un poder asesino que no era inferior al del fuego Cienfire, ya que actuaba directamente sobre el alma, y era mucho más fácil para Jon controlarlo en sus manos. Pero Voldemort, como si no le importara este pequeño significado a sus ojos, simplemente sacudió suavemente la túnica negra sobre su cuerpo, y esa explosión de niebla negra envolvió todo el cielo, e incluso las llamas unidas a ella, todas fueron suprimidas. Originalmente, fueron estas llamas las que habían asestado un golpe al alma de Voldemort cuando intentó invadir el cuerpo de Jon en el castillo de Hogwarts, pero en la actualidad, fue como si no le afectaran en absoluto, y tenía tiempo para comprender la situación. El mismo truco no funcionará la segunda vez. Voldemort abrió los brazos y el borde de su túnica negra se agitó con el viento debajo de él. Ese rico color negro lo hace resaltar como el señor de este mundo. Jon Green, no creas que no lo adivino. Solo quienes son como yo pueden oponerme. No hay diferencia entre nosotros. Y tu alma no es de este mundo en absoluto. ¿Tengo razón? Jon no mostró mucha sorpresa ante el hecho de haber adivinado y dicho de dónde venía sin ningún escrúpulo. Tal como dijo Voldemort, Jon estaba investigando sus orígenes, y si a estas alturas, Voldemort no pudiera adivinar algunos de los secretos ocultos de Jon, entonces no sería tan hábil como lo es hoy. No me compares contigo. Jon acaba de decir con voz fría, con innumerables cuchillas afiladas invisibles rodeando su cuerpo. Aunque nunca me he sentido una buena persona, sería demasiado insultante ponerme junto a ti. Butch. En el instante en que las palabras de Jon cayeron, innumerables cuchillas afiladas cortaron el aire. Todo el cielo envuelto en oscuridad parecía emitir un lamento miserable. Entonces la niebla negra fue atravesada por una enorme marca cortante, y casi en el instante en que apareció la marca, Voldemort extendió su mano izquierda, que no sostenía su varita. Sin mucho movimiento extra, simplemente chasqueó los dedos, y la niebla negra que había sido cortada y colapsada se reagrupó, mientras se escuchaba un sonido como el choque de metal. El pequeño truco de Severus, incluso si lo has mejorado un poco, un pequeño truco sigue siendo solo un pequeño truco después de todo. Desde el principio hasta el final, tenía una mirada alegre, como si no le importaran nada las tácticas de Jon. Realmente no necesitaba preocuparse, después de completar la fusión completa de las dos almas, nadie en este mundo sería su oponente. Solo después de que Dumbledore lo matara una vez con el poder de la muerte, Jon aprovechó la debilidad y la incomodidad de su resurrección para matarlo una vez mediante engaños. Ahora bien, por supuesto, una oportunidad así nunca volverá a presentarse, y es poco probable que Voldemort les vuelva a dar una oportunidad así. Al escuchar a Voldemort burlarse a esa manera, Jon también actuó de manera plana, como si no le importara en absoluto que ninguno de sus ataques hubiera funcionado. En realidad he estado tratando de entender algo. Esta fue la primera vez que Jon tomó la iniciativa de acercarse a Voldemort con una pregunta. Una niebla negra se cernía sobre Voldemort, haciéndole actuar de una manera cada vez más misteriosa y sombría. Dime. Fusionaste dos almas para tener una voluntad más fuerte para lanzar hechizos, ¿verdad? Voldemort rió suavemente. Los hechizos de un mago se lanzan no con magia o con el alma. De lo contrario, ¿para qué crees que lo hacía? Pero el alma no representa la totalidad de la voluntad. Jon miró a Voldemort, al mago oscuro que se alzaba sobre él como un dios. ¿Cómo ayuda la magia si es solo un alma fuerte, pero carente de emociones?
Al escuchar las palabras de Jon, una mirada de disgusto apareció de repente en el rostro de Voldemort. No vas a hablarme de amor como Dumbledore, ¿verdad? Jon negó con la cabeza. El profesor decía que la emoción del amor es la más poderosa al lanzar hechizos, y es cierto, pero al final, al igual que las personas, no hay altibajos ni subidas ni bajadas para ninguna emoción. Pero sea cual sea el tipo de hechizo, siempre tiene que haber una emoción, ¿verdad? ¿Qué tipo de emociones mezclas al lanzar tus hechizos? ¿Es solo el deseo de poder? Al escuchar el último comentario de Jon, Voldemort entrecerró su sonrisa. ¿Crees que es antinatural lanzar hechizos con deseo? Entonces dime, ¿qué tipo de emociones no son deseos? ¿Acaso el amor o el odio no son un deseo en sí mismos? Capítulo 543. Los débiles y los fuertes. ¿Qué importancia tiene si las llamadas emociones que impulsan la magia son positivas o negativas, siempre que el poder que se pueda alcanzar sea suficiente? La voz de Voldemort se volvió aguda. Parecía tener un conjunto de creencias completamente propio y nunca le molestaron las palabras de amor de Dumbledore. Especialmente después de la fusión de las dos almas. Ahora, al escuchar la pregunta de Jon, en realidad quería inculcarle su propio razonamiento. Jon Green, estás completamente lavado de cerebro con la retórica de ese Dumbledore. ¿Amor? Nunca he negado que exista, pero un ser humano se esforzaría por amar de verdad a un perro. Sobre todo si ese perro nunca te complace, mueve la cola y te pide comida, o incluso cree que nació para ser tu igual. ¿Estás diciendo que ningún mago que no sea de sangre pura puede ser llamado humano? Deberías saber exactamente a quién me refiero por la sustitución de perro. Voldemort miró condescendientemente a Jon a los ojos. Entre magos, puede que no haya una diferencia tan grande, pero todos saben que mugles y magos son dos especies, y la diferencia entre ambos es mucho peor que la que hay entre un humano y un perro. Entonces, ¿cómo lidian los humanos con esa diferencia? Él respondió su propia pregunta. Domesticación, domestica a estas criaturas para que se conviertan en mascotas leales, deja que la naturaleza de la subordinación quede grabada en sus huesos, el amo es el amo, la mascota es la mascota, como mago debes estar por encima del resto, y como el más fuerte entre los magos debes ser el rey de todos. Miró a Jon con desprecio y con esos ojos fríos hasta la médula. Entonces, ¿puedes ver por qué reprimía esos sangre sucia? Jon miró esos ojos sin miedo. A tu parecer, son un grupo de perros lo suficientemente engañados como para convertirse en humanos y realmente lo han logrado. Ja. Voldemort se rió maniáticamente como si estuviera increíblemente emocionado por esta respuesta de Jon. ¿Qué hace un humano? Matar bestias feroces antes de cautivarlas, y domesticar animales dóciles antes de comérselos. Míralos, ¿acaso mencionan la igualdad, la fraternidad y la justicia cuando se enfrentan a criaturas de una especie diferente a la suya? Se supone que este mundo es para los débiles y los fuertes. Es la regla suprema para los capaces ascender, para los mediocres caer al fondo, y para los inferiores ser eliminados. La supuesta justicia es solo una especie de encubrimiento que usan los de arriba para ocultar su propia singularidad. Pero siempre habrá quienes, ingenuamente, tomen estas mentiras como ciertas, como Albus Dumbledore. ¿Cómo enloqueció su hermana? ¿Acaso no lo sabe? ¿Acaso no sufre? Aún así, está dispuesto a proteger a los mugles y sangre sucia por esta mentira. ¿Es eso altruismo o estupidez? Voldemort se elevó en el aire con un solo paso, mientras sus palabras resonaban. La historia de la humanidad ha visto miles de años de nobles y plebeyos, ¿y acaso no hay diferencia entre ellos? ¿Son capaces de crear una jerarquía tan grande, y qué hay de los magos que controlan la magia, que tiene sus propias fortalezas y debilidades? Arriba y abajo, superioridad e inferioridad, así debe ser. Solo estoy desmontando esas mortificaciones hipócritas, y la mayoría de los que se oponen a mí lo hacen solo porque están en el lado más débil del espectro. Como hablamos antes en el castillo de Hogwarts, Jon, si la teoría de la supremacía de los sangre pura se hubiera invertido y se hubiera convertido en la supremacía de los nacidos de mugles, ¿cuántos de tus compañeros con ideas afines habrían pasado de ser la víctima actual a un nuevo abusador? Jon terminó de escuchar su discurso y para ese momento, Voldemort había flotado hasta el punto más alto de la niebla negra. Miró hacia abajo desde su alta posición, y los mortífagos en el suelo, que estaban cada vez más tensos y luchaban a muerte, estallaron en vítores violentos después de escuchar su discurso.
Tal vez algunas de las palabras de Voldemort habían arrancado algunas de las anteojeras de los Sangre Pura, pero el hecho de que hubiera sido capaz de racionalizar de esa manera por qué todos los intereses creados en el Reino Unido hoy tenían derecho a ellas fue suficiente para hacer que los mortífagos presentes vitorearan. Ya sea que Jon creyera o no en las palabras de Voldemort, ellos realmente estaban escuchando. Jon miró a Voldemort y supo que no era que tuviera un motivo oculto para decir esas palabras, sino que eran todo lo que creía desde el fondo de su corazón. Los Sangre Pura estaban vitoreando, y Voldemort lo miraba, queriendo ver exactamente cómo Jon contrarrestaría sus palabras. Jon, por otro lado, no estaba dispuesto a entablar ningún tipo de discusión con él ni a explorar en qué tipo de sociedad debería aspirar a convertirse el mundo. Hoy en día, todas estas personas estaban inmersas en su propio mundo, pensando que la indulgencia era lo más sensato y que la moderación era hipocresía, así que incluso si Jon pudiera hablar hasta por los codos, no los convencería ni un poco y solo sería una pérdida de tiempo. Él simplemente levantó lentamente su mano, la varita que le fue entregada por Dumbledore como su herencia, con sus raíces provenientes del dios de la muerte, horizontalmente frente a él. Ni siquiera parecía un movimiento normal de lanzamiento de hechizo, ya que la punta de la varita no apuntaba a nadie en absoluto, y tal gesto no permitiría un movimiento normal de la varita. Pero después de ver esto, un extraño sentimiento surgió en la mente de Voldemort mientras miraba a Jon, que sostenía su varita sobre su cuerpo como si sintiera que estaba preparando la antigua reliquia de la herencia para ser devorada. Lo más difícil de este mundo es convencer a alguien cuya filosofía es completamente ajena a la tuya. La voz de Jon resonó, su voz era suave como si simplemente estuviera diciendo algo, pero las palabras reales pronunciadas fueron una declaración de guerra férrea. Pero, de hecho, hay algunas palabras que quiero compartir contigo. La única manera de resolver los problemas más difíciles de este mundo es simplemente seguir un camino instintivo, como el de los débiles y los fuertes. Puedes decir esas verdades con total libertad en cualquier momento, a cualquier persona, pero ahora mismo, lo que quiero decirte es: Tom Riddle, ¿estás listo? Mientras sus palabras caían, la antigua varita de Sauco de repente se secó. Fue como si todo el poder mágico que contenía hubiera sido succionado por algo en un instante, y la madera de Sauco, que albergaba el núcleo de varita más poderoso de este mundo, se convirtió en una rama de árbol marchita, frágil e impotente. Y una llama gris clara se había elevado del cuerpo de Jon, un poder muerto, mezclado con un aura que hizo que Voldemort se sintiera incomparablemente disgustado, y a la vez incomparablemente familiar. Jon guardó con seriedad la rama marchita que había perdido por completo su estatus como reliquias de la muerte, miró hacia Voldemort y extendió su mano derecha. Siempre he pensado que la forma en que el profesor Dumbledore disciplinaba a sus estudiantes era de veces demasiado suave. Capítulo 544. No me fuerces. Lucius estaba nervioso. Empujó con cuidado la puerta de la oficina del ministro y vio a Barty Jr., quien ya estaba lleno de fatiga, ahora acostado en la silla de respaldo alto, dormido. Obviamente, había puesto algo en la taza de té de Barty. Después de volver a entrar a la oficina del ministro, el corazón de Lucius estaba aprensivo, pero no tenía el más mínimo arrepentimiento por lo que ya había hecho. El enfrentamiento final en el frente ya había comenzado, y aunque la mayoría de la gente de la comunidad mágica británica creía que su señor estaba destinado a ganar la victoria final, pocas personas sabían que en aquella batalla del Ministerio de Magia que había pasado recientemente, su señor todopoderoso había sido asesinado 2 veces consecutivas en un solo día. Y Lucius era uno de los que sabía. No entendía los Horcruxes, no entendía por qué no se podía matar a Voldemort y no entendía por qué Jon tenía realmente la fuerza para luchar contra Voldemort después de la muerte de Dumbledore. Lo único que entiende es que la dirección de esta guerra se ha vuelto aún más confusa. Dado que Voldemort podía morir 1 o 2 veces, podía morir muchas más veces, ¿y durante cuánto tiempo podría mantener este rasgo de no muerto? Del lado del Ministerio de Magia de Gran Bretaña, Lucius ya estaba en una alta posición, pero ¿qué pasaría si Witching Horizon terminara ganando? Después de recibir una cierta promesa personal de Jon a través de Draco, Lucius estaba dispuesto a venir y tomar un pequeño riesgo por una vez, siempre y cuando no fuera algo que confrontara directamente a Voldemort. Entonces, incluso si lo descubrían, todavía había lugar para la redención. Lucius miró fijamente a Barty, que parecía haberse quedado dormido, y gritó su nombre 2 veces para asegurarse de que realmente estaba dormido.
Solo después de ver que la respiración de Barty era uniforme y que no tenía la menor intención de despertar, Lucius sacó un pequeño frasco de poción de su bolsillo. Esa era la poción de la verdad que había preparado de antemano. Luego caminó lentamente hacia el lado de Barty, abrió la tapa de la poción y su otra mano estaba a punto de presionar la boca de Barty mientras lo hacía. Barty Jr., que en un principio parecía estar durmiendo, de repente agarró la mano de Lucius. La fuerza era tan grande que parecía una pinza de hierro, y asustó tanto a Lucius que casi dejó caer la poción que tenía en la mano al suelo. ¿Qué quieres saber de mí? La expresión de Barty Jr. era sombría mientras agarraba fuertemente el brazo de Lucius con una mano, y con la otra mano, de alguna manera sacó su varita en algún momento, ya apuntándola a la frente de Lucius. Lucius quedó en shock hasta el extremo en su corazón, no entendía cómo fue descubierto. En ese momento, por la reacción de Barty Jr., era obvio que había percibido su anormalidad y lo había engañado directamente para atraparlo en el acto. Y Lucius abrió la boca, tratando de organizar sus palabras, pero de hecho, su mano, que originalmente sostenía el frasco de la poción de la verdad, había estado escondida detrás de su espalda durante mucho tiempo, buscando silenciosamente la varita que estaba prendida en su bolsillo. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran tocar el extremo de la varita en la mano de Barty Jr. se balanceó. Las esperanzas originales de Lucius de tener en sus manos la varita se vieron instantáneamente frustradas, y este hechizo desarmante y silencioso lo privó directamente de todos los medios de resistencia. El rostro de Lucius se volvió completamente blanco cuando se encontró con los fríos ojos de Barty Jr. e intentó liberar su mano atada de su agarre. Solo quería saber sobre la distribución de los beneficios después de la guerra, y aunque no fue lo correcto, no quise hacerte daño. Suéltame, Barty, por favor, no me obligues. ¿Te estoy obligando? Barty Jr. no solo no soltó el brazo de Lucius, sino que le arrebató directamente el frasco de la poción de la verdad. Miró a Lucius con la mayor severidad. Ya está aquí, así que déjame descubrir qué es lo que realmente quieres hacer al usarlo. No me fuerces. Bébetelo. El frasco de la poción de la verdad había sido introducido con fuerza en la boca de Lucius. Dije que no me obligues. Lucius estaba luchando, pero el líquido en ese frasco simplemente se vertía por su garganta sin su control. Con los ojos inyectados en sangre, miró ferozmente a Barty Jr. Al final, como si hubiera tomado una decisión completa sobre algo, pellizcó violentamente el anillo en su dedo anular con la punta del pulgar de la mano que había sido agarrada por Barty Jr. En el siguiente momento, el efecto medicinal incomparablemente poderoso de la poción de la verdad golpeó su conciencia, causando que cayera por completo en una especie de estado de somnolencia. Pero el anillo que había sido pellizcado y aplastado, de manera silenciosa, ya había cumplido el papel que se suponía que debía tener. El encantamiento antiaparición original, que había sido creado con la máxima rigurosidad dentro del Ministerio de Magia británico, se había abierto silenciosamente en ese mismo instante. Dime, ¿qué quieres saber de mí? Sin embargo, Barty Jr. ni siquiera notó qué tipo de anormalidad apareció a su alrededor, miró fijamente a Lucius de cerca y una terrible premonición surgió de su mente, podía sentir que el propósito de Lucius definitivamente no era simple. Buscando algo, ¿qué buscabas? ¿Quién te dijo que lo buscaras? Le dije que lo buscara. Una voz abrupta intervino en esta pregunta y respuesta. En el momento en que escuchó esa voz, los pelos sudorosos de todo el cuerpo de Barty Jr. se erizaron, pero en ese momento, su cuerpo no podía moverse en absoluto. Y esta persona que había aparecido dentro de la oficina del ministro en un momento desconocido ya había caminado en su línea de visión. Grindelwald. Barty Jr. recordaba la cara con claridad. Este perdedor a quien su señor nunca había admirado ni despreciado. No estaba seguro de qué había hecho Lucius para permitir que Grindelwald llegara al corazón del campamento base de Voldemort, pero lo que sí sabía era que, si bien su señor podría subestimar a este anciano, cualquiera que no fuera él tendría que admirarlo. Sin embargo, Grindelwald no le dio más tiempo para pensar y pateó a Lucius, quien todavía estaba inconsciente, hacia un lado. Cuando Jon le había repasado el plan al principio, ya había contado con la posibilidad de que fracasara y le había dado la opción de poder saltar el muro al otro lado durante el combate aéreo.
La única razón por la que Grindelwald pudo aparecer fue obviamente porque el propio plan de Lucius había fallado, y él había activado los medios que lo salvarían, pero una vez que usó eso, significó que no habría vuelta atrás en absoluto. Pero en realidad, desde el momento en que prometió comprarle algo a Jon, no hubo vuelta atrás, simplemente él mismo no lo sabía. Las tácticas de Grindelwald fueron incomparablemente nítidas y limpias, ni siquiera miró el frasco de la poción de la verdad que todavía tenía algo de líquido en él, sino que presionó directamente la mitad superior del cuerpo de Barty Jr. sobre el escritorio. Luego, con una mano en la cabeza de Barty y la otra controlando la varita, extrajo los recuerdos de su mente. Tal como supuso Jon, también hizo una defensa en tu cabeza, solo para estar seguro. Capítulo 545. Ambos lados. No había ningún problema con la idea de usar el cuerpo como varita. Inherentemente, antes de que se inventaran las varitas, había una variedad de medios para lanzar hechizos que los magos usaban, es solo que las varitas se convirtieron en la mejor herramienta para lanzar hechizos. El núcleo de la magia en este mundo era esencialmente el acto de desear algo. Desear a través de las emociones del alma y luego lograr el deseo a costa del poder mágico. Básicamente se realiza un acto de intercambio. La fuerza de la magia radica en si la emoción es lo suficientemente fuerte para aclarar lo que necesitas, y la segunda es que la magia sea lo suficientemente fuerte para permitir un mayor intercambio. El papel de la varita es ayudar al mago a declarar sus necesidades y canalizar su magia. Jon estaba ahora en un estado en el que ya no necesitaba este acto de ayuda, y su alma era lo suficientemente fuerte como para que lo único que le faltara en comparación con Voldemort fuera fuerza en la magia. Pero las propiedades especiales de absorción de magia del contrahechizo general le dieron otra oportunidad de compensar esta desventaja. Originalmente, este hechizo todavía estaba limitado por el propio poder mágico de Jon, pero después de que este experimento fue completamente exitoso, esto no fue un problema en absoluto, lo único que debía cumplirse era que el poder mágico que absorbía no podía ser solo un poder mágico monótono y sin emociones, sino que tenía que mezclarse con una parte de la expectativa sobre el poder mágico. Por eso el otro día Jon estaba pidiendo regalos a otras personas de todas partes. Pero esto también condujo a un problema, debido a la complejidad de tantas emociones, también afectó el propio lanzamiento de hechizos de Jon, lo que también era un problema que él mismo nunca había pensado en una forma de resolver. Sin embargo, incluso con esta pequeña influencia, Jon tuvo suficiente capital para luchar directamente contra Voldemort ahora mismo. ¿Confiar en objetos externos? Voldemort ciertamente había descubierto que una parte del poder que Jon estaba usando en ese momento no era suyo en absoluto. Este tipo de poder que ni siquiera me molestaría en mirar, solo tontos ignorantes como tú lo tratarían como un tesoro supremo. Balanceó la varita en su mano violentamente, y el rayo de luz verde brillante atravesó el aire en un instante. Una niebla negra se cernía sobre la maldición asesina, volviéndola aún más misteriosa e inquietante. Después de que Jon comió el poder mágico de la varita de Saúco, todo su cuerpo quedó envuelto en poder mágico gris, lo que se adhirió a él no fue solo el poder mágico de la muerte misma, sino también el poder mágico residual de los dueños que habían usado la varita durante generaciones, era extremadamente poderoso, e incluso si el propio cuerpo de Jon había sido fortalecido por la llama del Nirvana por un número desconocido de veces, era extremadamente difícil soportarlo. Tenía que encontrar una forma de liberar ese exceso de poder mágico lo antes posible, así que al mismo tiempo que la maldición asesina de Voldemort venía hacia él, Jon mismo era como un meteoro en el cielo, corriendo directamente hacia el centro de la oscuridad. La corriente gris de llamas dejó manchas deslumbrantes en la oscuridad total. Jon, que había entregado su varita, naturalmente no necesitó volver a lanzar hechizos con encantamientos, y miró fijamente a Voldemort en la niebla negra, ignorando la maldición asesina que originalmente estaba dirigida a él, y en ese momento solo había un pensamiento en su mente. Quería que el hombre que tenía frente a él muriera. Una emoción desbordante fue impulsada por el alma poderosa, que a su vez movilizó la magia gris que ya se estaba desbordando en la forma de un coloso temible. Hay muchas formas de hacer morir a un humano, y lo que la magia le respondió a Jon en ese momento fue todo lo que tenía a su disposición que fuera lo suficientemente letal para causarle la muerte. La espada invisible resonó. Una fuerte explosión envolvió toda la niebla negra. El aura verde de la muerte iluminó la mitad del cielo.
Y en el momento en que Jon se abalanzó sobre Voldemort, el campo de batalla ya no pudo mantener el equilibrio y se llenó del olor a pólvora, y Sirius rugió y gruñó, levantando su varita y haciendo sonar el cuerno de la carga. Lupin levantó la pancarta con el logo de Witching Horizon, y los magos ya no pudieron reprimir su agitación interior, sus túnicas ondeaban y la luz de la magia era como agua fluyendo tejiendo una gran red en el suelo. Voldemort realmente se sintió amenazado esta vez. Antes de esto, siempre se había sentido humillado por haber sido asesinado por Jon, pues sabía muy bien que su fuerza en ese momento no era suficiente para ser su oponente, incluso si Dumbledore lo había matado una vez, y su poder no se había restaurado por completo tras su resurrección. Ser asesinado por Jon al final de la pelea se debió puramente a la arrogancia que desarrolló tras devorar a su otro yo. Y ahora, cuando sintió que no le daría más oportunidades a Jon, se dio cuenta de que incluso con el poder mágico de los demás, Jon realmente había alcanzado la altura suficiente para estar a su altura. Voldemort desató todos los poderes. Era un genio por derecho propio, tanto en términos de magia como de voluntad, siempre había estado mucho más allá de los magos normales, y después de completar la fusión de los dos mundos y recuperar todos sus horrocruxes, incluso Dumbledore ya no podía actuar como un obstáculo para él. Ahora, la única persona que aún podía calificar como su enemigo estaba cerca, y al matar a Jon, Voldemort sabía que nadie en el mundo se interpondría en su camino. Con la maldición de la espada invisible erosionada por la niebla negra, y la maldición explosiva bloqueada por el talismán escudo, la maldición asesina no pudo detectar la figura que estaba oculta en la oscuridad. Después de que Jon se acercó, innumerables brazos pálidos se extendieron desde esas nieblas negras, agarraron el cuerpo de Jon y siguieron tirando de él hacia las profundidades más profundas como si quisieran arrastrarlo al abismo más profundo. ¿Qué crees que es lo más fascinante de este mundo? La voz de Voldemort resonó a través de la niebla negra. Es poder. Es el poder de dominar a cualquiera, a cualquier criatura que lo desee, incluso los monstruos más aterradores obedecerán tus órdenes. El poder de controlarlo todo. En el momento en que su voz cayó, una aura densa, fría y decadente invadió el cielo. Monstruos que flotaban en el cielo, con túnicas grises y andrajosas revoloteando alrededor, comenzaron a acercarse a este campo de batalla. Era como si estuvieran saliendo a raudales. En cuanto aparecieron, atrajeron la atención de todos en el campo de batalla. Al mirar a esos monstruos que dependían de emociones humanas positivas para alimentarse, ya fuera Sirius o Lupin, sus ojos se convirtieron en puntos apretados. Pensaron en su experiencia previa en aquella isla prisión. Amuletos Patronus. Todos los que puedas usar. Lánzalos. Expecto Patronum. ¿En serio consideras a ese hombre como tu dios? Grindelwald soltó a Barty Jr., quien había perdido completamente sus signos vitales, y sonrió con frialdad antes de darse la vuelta y patear la puerta de la oficina del ministro. Al salir de la habitación, con cada paso que daba, los rasgos de su rostro, el color de su cabello, su ropa y su estatura cambiaban con cada paso, hasta que se transformó en otro Barty Crouch Jr. Cuando llegó a la esquina y se encontró con el secretario del ministro, que generalmente estaba a cargo de las tareas. Capítulo 546. Dale una oportunidad. Un hechizo de protección de alto nivel como el encantamiento Patronus podría no ser un hechizo muy difícil para los superiores de la Orden del Fénix. Pero cuando el alcance se amplió a todo el horizonte de las brujas, aquellos que podían usar el encantamiento Patronus podrían ser descritos como una rareza. Después de todo, todos en la Orden del Fénix son pilares del horizonte de las brujas, e incluso si los aquí reunidos son la élite del horizonte de las brujas, solo hay un puñado de personas que pueden usar el encantamiento Patronus para luchar contra la abrumadora cantidad de dementores. En ese momento, no solo los magos del horizonte brujo se sintieron amenazados, incluso los mortífagos estaban en pánico. Los dementores no son seres normales, lo único que puede impulsarlos es el deseo de comer. Cuando realmente bajan allí, la posibilidad de que el enemigo sea indistinguible de ellos es mayor, y entre los mortífagos, a excepción de Snape que ya murió, nadie puede lanzar el encantamiento Patronus. Cuando se trata de estos dementores, son mucho más vulnerables que los magos del horizonte brujo, y solo pueden esperar tener suficiente autocontrol para restringir sus deseos.
Sin embargo, era obvio que la gran mayoría de los dementores tenían un objetivo extremadamente claro en mente, simplemente estaban cargando hacia donde estaba Jon, con el propósito principal de ayudar a Voldemort a ejercer más presión sobre él. Jon Green, escuché hace mucho tiempo que se pueden invocar dos Patronus completamente diferentes, y tengo curiosidad por saber si eso es cierto o no. Ese poder mágico de la varita de Saúco, mientras se dispersaba y se desbordaba del cuerpo de Jon, también afectó a la niebla negra que lo rodeaba, desintegrando los brazos que constantemente se extendían, tratando de atraerlo. La niebla negra se convirtió en cenizas volantes y se desvanecía constantemente, mientras que, bajo la insistencia de Voldemort, volvía a rodear constantemente a Jon. Y ante la pregunta de Voldemort, Jon simplemente respondió con calma. Falso. Miró hacia el grupo de dementores que se acercaban cada vez más a él, y la comisura de su boca no pudo evitar revelar una fría sonrisa. ¡Qué montón de tontos que no pueden recordar lo que han pasado! Entonces, por primera vez en esta batalla, lanzó un hechizo que requería un encantamiento. Estoy esperando al patrón. En el siguiente momento, innumerables filamentos plateados comenzaron a converger continuamente a su alrededor con él en el centro, y entonces todas esas emociones que estaban llenas de positividad y felicidad comenzaron a tomar forma conscientemente como si hubieran cobrado vida. El primero en aparecer fue un majestuoso león de color plateado, seguido por un pequeño tejón que saltó del cielo hacia el suelo. Al observar esta escena, Voldemort entrecerró los ojos, pero esos filamentos plateados de luz obviamente todavía tenían aproximadamente la mitad de su cantidad aún reuniéndose, y en el segundo siguiente, un águila plateada planeando en el aire con sus alas extendidas se reflejó en sus ojos. Pero los efectos del hechizo claramente no habían terminado, y al ver el último animal que apareció, las pupilas de Voldemort se encogieron ligeramente. Era una elegante y sombría serpiente plateada enroscada en el aire. El león, el tejón, el águila y la serpiente, las criaturas que representaban las 4 casas de Hogwarts. Jon sostuvo la mirada de Voldemort mientras los 4 Patronus lo rodeaban, volutas de luz plateada como si fueran lluvia fina flotaban a su alrededor, mientras él hablaba en voz baja. Se convirtieron en 4 después del torneo de los 3 magos. Al mismo tiempo que sus palabras cayeron, esos 4 Patronus se lanzaron hacia las hordas de dementores como bestias fuera de sus jaulas. El Patronus de Jon siempre había sido algo especial, no solo en términos de números sino también en términos de su letalidad contra los dementores, que era muy superior a la norma. Incluso debajo del campo de batalla, antes de que Lupin y Sirius pudieran usar el hechizo Patronus juntos, esos dementores ya habían sido aplastados por los 4 Patronus con un toque como si fueran tigres corriendo hacia un rebaño de ovejas. Después de resolver el problema de los dementores, Jon no tenía la menor intención de perder el tiempo. Se dirigió directamente hacia Voldemort, queriendo cerrar la distancia entre él y Voldemort nuevamente. Jon sabía exactamente cuál era su ventaja. Era cierto que Voldemort era fuerte, pero todavía era parte de la facción tradicional de lanzadores de hechizos, y para sacar el poder de un hechizo mágico, todavía necesitaba el poder de una varita y un encantamiento, lo que significaba que tenía que abrir suficiente distancia y establecer una posición para luchar. Aunque Jon había abandonado por completo el lanzamiento de hechizos tradicionales, su cuerpo era la varita y sus cualidades físicas eran muy superiores a las del propio Voldemort. Cuanto más cerca estuviera la distancia, mayor sería la ventaja para él. Al mismo tiempo, Jon no quería dejar que este duelo se convirtiera en una batalla prolongada, estaba absorbiendo la magia y alcanzó un nivel que se puede comparar con el de Voldemort, pero de manera similar, tenía un gran problema que no se había resuelto desde el principio, es decir, las emociones adjuntas a estos poderes mágicos lo estaban ayudando a controlar la magia más fácilmente, pero también se ha vuelto más inestable. Porque después de que se lanzó el hechizo con la magia, las emociones no desaparecieron y permanecieron en Jon. Estas emociones mezcladas se combinaron, y cuando el poder mágico en el cuerpo de Jon se debilitó, reveló una gran inestabilidad. El propio Jon no estaba seguro de qué pasaría con esta inestabilidad, y precisamente porque no había investigado esto a fondo es que le había dicho a Grindelwald antes que solo estaba 30% seguro de sí mismo antes de la batalla. Así que ahora, tenía que luchar rápidamente y matar toda la incertidumbre en la cuna, mientras elegía confiar en Grindelwald al 100%.
Mirando a Jon que se precipitaba de nuevo, Voldemort actuó con mucha calma, simplemente levantó su varita en su mano y la agitó casualmente 2 veces, y esas nieblas negras que eran como una extensión de su poder, bajo su mando colocaron pesados obstáculos en el camino de Jon mientras corría. Sin embargo, en el momento en que Jon hizo contacto con esas nieblas negras, toda su figura desapareció en su lugar. Y Voldemort, que vio esta escena, no dudó en absoluto, sostuvo su varita hacia atrás y la apuntó hacia atrás, y una deslumbrante luz verde salió disparada. Incluso si el proceso de lanzar el hechizo se simplificó aún más, la aparición de Jon no fue tan rápida como la maldición asesina, y solo pudo esquivarlo con la reacción instintiva de su cuerpo, esquivando el hechizo mientras miraba hacia Voldemort, quien ya se había distanciado de él una vez más. ¿Por qué tienes prisa? Voldemort miró a Jon con ojos que parecían haber visto a través de todo, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Este poder está fuera de tu control, ¿verdad? Tienes que terminar esta pelea mientras aún tengas control sobre ellos. Aunque Voldemort ya había adivinado todo esto, la expresión en el rostro de Jon permaneció inalterada. Permaneció en calma mientras escenario tras escenario continuaban pasando por su mente. Finalmente, se puso una capa transparente sobre la cabeza con una mano y agarró el anillo con la piedra negra en la otra. Has muerto más de una vez, así que deberías estar familiarizado con este sentimiento, ¿verdad? La magia gris nunca había sido tan alta. Y Jon había decidido en este último empujón dejarlo todo ir. Capítulo 547. Jugar. Todos en el Ministerio de Magia británico no tenían idea de que el Barty Crouch Jr. que estaban viendo en ese momento era en realidad una persona diferente. Grindelwald llegó al departamento de misterios, que ya había sido reparado después de aquella batalla, y que parecía muy desierto pues los inefables que habían sido asesinados aún no habían sido repuestos por completo. No se detuvo allí y fue directo a la sala del tiempo, y basándose en los recuerdos en la mente de Barty Jr. Rápidamente encontró la habitación en la que Jon una vez había encontrado el giratiempo. Todavía estaba vacío en comparación con antes, pero tenía algo más. Había un libro, una pluma y una varita con evidentes signos de uso. Al observar estas cosas que no parecían tan anormales a simple vista, una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Grindelwald. Odio los acertijos. Mientras las palabras caían, una llama azul fantasmal aterrizó en el medio de la habitación. El Fiendfire comenzó a devorar todo aquí, mientras Grindelwald ya había llegado fuera del departamento de misterios, al mismo tiempo usando el cuerpo de Barty Jr. para transferir a todos en ese piso. No fue hasta que el fuego, que ya parecía un enorme monstruo devorador, comenzó a extenderse al atrio del Ministerio de Magia que alguien notó la situación y gritó alarmado. Pero para entonces, Grindelwald ya hacía tiempo que había desaparecido de Gran Bretaña. Jon no sabía cómo Dumbledore lo usó para volverse poderoso. Pero sintió un aura grisácea proveniente de las 3 reliquias de la muerte. Jon no entendía exactamente qué eran las reliquias de la muerte, pero qué tipo de propiedades tenía esta magia muerta. Jon pudo estudiarla claramente. Dumbledore ha tomado prestado el poder de la muerte, pero Jon siente que no hay necesidad de ser tan educado ya que las 3 reliquias de la muerte han sido transmitidas por tanto tiempo, siempre han pertenecido a quien las obtiene, y no existe tal cosa como tomarlas prestadas o no tomarlas prestadas. Estoy usando mis cosas, ¿cómo puedo seguir llamándolo préstamo? La magia gris está erosionando la niebla negra circundante, toda esa magia perteneciente a Voldemort parecía haber sido eliminada, poco a poco todas se convirtieron en polvo y se fueron con el viento. Voldemort también se sintió amenazado, la sensación que Jon le dio en ese momento fue como la sensación que tuvo cuando Dumbledore usó las 3 reliquias de la muerte para matarlo, la magia que parecía ser capaz de aprovecharse de toda la vida le trajo una premonición extremadamente inquietante. Seguirás también su antiguo camino. Se burló con frialdad, luego agarró con fuerza la varita en su mano y una luz verde salió a raudales, pero en lugar de formar una línea recta, era como una red densa que bloqueaba todas las acciones de Jon. Ante semejante maldición asesina, Jon no tenía la menor intención de frenar. Ese poder mágico gris formó una sólida barrera frente a él cuando estaba a punto de entrar en contacto con esas luces verdes, y con un gesto brutal, rompió la jaula. Voldemort intentó esquivar esa zona, sin embargo, la mano extendida de Jon agarró su brazo con fuerza. ¡Buts! Espadas invisibles brotaron de su cuerpo.
Esa aura gris y destructiva se entremezclaba con ella, queriendo desintegrar a Voldemort junto con ella. Pero Voldemort había estado en guardia contra este movimiento de Jon desde el principio. Él había sido asesinado por Jon la última vez después de acercarse lo suficiente para encontrar una oportunidad de matarlo, y esta vez, ciertamente no le daría esa oportunidad otra vez. En el momento siguiente, todo el cuerpo de Voldemort se derrumbó junto con la niebla negra, y las afiladas hojas no pudieron lastimarlo en absoluto. Por el contrario, Jon estaba rodeado en ese momento, no importaba cómo se erosionara el poder mágico gris, no había forma de detener la propagación de la niebla negra. Además, una agitación aún más inquietante surgió en el corazón de Jon, sabía que este era el comienzo de los efectos de las emociones asociadas al poder mágico que había absorbido. Presionó ese pensamiento caótico, con su mirada fija en la niebla negra justo en el centro, mientras extendía su mano. Avada Kedavra. Una maldición gris verdosa atravesó la oscuridad, pero solo penetró la niebla negra a través del vacío, pero no capturó la figura de Voldemort. ¿Te has quedado sin fuerzas, no? Esa voz frenética resonó en los oídos de Jon, y cuando giró la cabeza para mirar, se dio cuenta de que Voldemort había aparecido a su lado en algún momento. No es que tuviera miedo de acercarse a Jon, sino que encontró una oportunidad cuando Jon pensó que no había forma de que se acercara a él, y apareció abruptamente frente a él. Innumerables nieblas negras comenzaron a envolver el cuerpo de Jon. Voldemort no aprovechó esta oportunidad para matar a Jon, sabía muy bien que no serviría de nada. Jon se había estado preparando todo este tiempo, y ciertamente no había estado inactivo. Dejando de lado la resurrección, las limitaciones del Nirvana del Fénix eran en realidad mucho mayores que las de los Horrocruxes. Matar a Jon no resolvía el problema, pero podía atrapar a Jon para siempre. Mientras Jon ya no fuera un obstáculo para él, el que muriera o no era algo que Voldemort considerara inaceptable en absoluto. Jon sin duda lo había notado. Parecía estar luchando con todas sus fuerzas. Estas nieblas negras se comportaban de forma muy extraña. Su contrahechizo general no podía absorberlas en absoluto, y no había forma de romper su otra magia. Por mucho que Jon intentara liberarse, no iba a ser fácil. Lo más crucial era que la cacofonía de voces en su mente se hacía cada vez más fuerte, todo tipo de emociones mezcladas llenaban su mente, haciéndolo incapaz de pensar o lanzar hechizos con calma, y el poder mágico que podía usar se estaba volviendo cada vez más débil, como si todo fuera a volver a su forma original. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de Jon se volvía cada vez más rígido, y parecía como si estuviera a punto de ser completamente tragado por la niebla negra, con solo un brazo y la mitad de su ojo aún expuestos. Voldemort finalmente estalló en risas mientras presionaba la mitad de la frente de Jon que aún estaba fuera, queriendo ejercer fuerza y empujarlo completamente hacia ese abismo infinito. Sin embargo, justo cuando su mano tocó el cuerpo de Jon, una llama azul comenzó a encender su mano. Sin que él lo supiera, en algún momento, Jon había encendido un fuego demoníaco cargado de muerte sobre él. Era una llama que podía quemar cualquier cosa hasta dejarla crujiente y no podía extinguirse en absoluto, y era la última magia con la que contaba. Estaba apostando a que Voldemort había creado nuevos Horcruxes mientras tanto, y el objetivo de Grindelwald de encontrarlos y destruirlos ya estaba en marcha. Incluso apostaba a que Grindelwald ya había logrado esto en este punto, y que Voldemort, sin saberlo, se había arriesgado y en lugar de pagar el precio para resolver el fuego demoníaco, usaría voluntariamente los Horcruxes para resucitarse una vez más. Pero al momento siguiente, antes de que Jon estuviera completamente envuelto en la niebla negra, vio que la expresión en el rostro del hombre no había cambiado en absoluto, y ni siquiera había dudado por un segundo. Agitó su varita y con un solo hechizo, cortó la extremidad que ya había sido atrapada por el fuego demoníaco. La oscuridad finalmente envolvió a Jon por completo y extinguió todas sus ilusiones. Capítulo 548. La rienda que se entregó. Oye, si duermes más te lo vas a perder. La voz familiar que resonaba en sus oídos hizo que Jon abriera los ojos. Actualmente estaba sentado en el vagón, era exactamente el asiento del conductor de Hagrid, y en el pequeño armario de enfrente, Jon incluso encontró el pastel de corteza de roca medio comido y medio sin terminar que se había comido. El vagón iba galopando y esos 8 Thestrals extendían sus alas que parecían alas de murciélago, galopando con la ayuda del viento. A su alrededor había infinidad de rosas blancas. El mundo entero parecía estar ocupado por estas flores.
No importaba la velocidad ni la distancia del vagón, estas eran las únicas vistas que podía ver. Una mano pálida le trajo un vaso de limonada con gas, de cuyo líquido transparente surgían burbujas y en el borde del vaso había una rodaja de limón de color brillante. No podría haber mejor momento para tomar una copa de esto. A ver qué suele esconder Hagrid aquí. Entonces probablemente no te guste el pastel de corteza de roca. Oh, ¿qué tal un pastelito cremoso? Dumbledore colocó una porción de pastelitos frente a Jon, sus manos sosteniendo las riendas mientras miraba el blanco infinito frente a él, con una sonrisa acogedora y relajante en todo su rostro. Jon se frotó la frente, donde Voldemort acababa de presionar con fuerza, y giró la cabeza hacia Dumbledore, a quien nunca había visto tan relajado antes, y finalmente decidió tomar primero el vaso de limonada. ¿Nos reuniremos en el mundo de los muertos? Profesor. Si estás usando un poder de las 3 reliquias de la muerte, entonces nos reuniremos aquí. Dumbledore sacudió las riendas para frenar un poco a los Thestrals, luego también tomó el refresco de limonada que tenía frente a él. Se reclinó cómodamente en el amplio asiento de Hagrid y miró a Jon. Siempre le he insistido en el amor a Ridley, pero cuando se trata de ti, eres un poco demasiado, Jon. ¿Demasiado? Jon tomó una pequeña cucharada de la crema batida del cupcake y se la metió en la boca. La satisfactoria dulzura lo hizo entrecerrar los ojos involuntariamente. Sí, el amor es dar, es desinteresado, se trata de estar dispuesto a dar, pero no podemos gastar cada gramo de nuestro corazón en otra persona, ¿verdad? Dumbledore sonrió. Los deseos terribles son tales que todo lo que hace es únicamente para su propio beneficio. Tú eres lo opuesto a él. Muchas veces haces cosas por el bien de los demás. Jon giró la cabeza hacia él con expresión interrogativa. ¿Eso es malo? Nada llevado al extremo puede salir muy bien, y hay momentos en los que debes pensar por ti mismo. Dumbledore murmuró, su mirada se había desviado de Jon al trozo de cielo frente a él. Jon siguió su línea de visión junto con él, y el cielo azul, que claramente no tenía sol pero aún era azul brillante, de alguna manera se llenó de meteoritos brillantes en algún momento. Los meteoritos cubrieron la mitad del cielo, agitaron sus largas colas y atravesaron un número desconocido de metros en el cielo, para finalmente desaparecer en el borde de las rosas blancas. Estas son las almas de los muertos, dijo Dumbledore en voz baja. Quienes ya no tengan apego al mundo de los vivos usarán este lugar como punto de partida para un nuevo viaje. Jon miró a su alrededor con sorpresa. Ya estamos. ¿Nosotros? Dumbledore se echó a reír. Ni siquiera hemos llegado al punto de partida. Recuperó el control de las riendas. Entonces, ¿tienes algo en qué pensar? Ya has hecho suficiente. ¿Qué tal si dejamos el mundo de los vivos para que resuelvan sus problemas por sí solos? ¿Y qué tal si buscamos otra cosa? Dumbledore extendió una invitación a Jon. Aquella lluvia de meteoritos parecía no tener límites, era realmente como una fuerte lluvia que caía constantemente por el cielo. Jon miró ese cielo aturdido, como si estuviera pensando muy seriamente en las palabras de Dumbledore. De hecho, desde que llegó a este mundo, parece que siempre ha estado en movimiento, en la carreta, en el castillo de Hogwarts, en el barco, en el Polo Norte, en Durmstrang, en el torneo de los 3 magos. Parecía como si hubiera tomado las decisiones por sí mismo en cada caso, pero no todas y cada una de ellas habían sido puramente por su propio bien. Pero al final, Jon negó con la cabeza. Lo siento, profesor, todavía siento que no terminé algo. Dumbledore tampoco parecía que fuera a continuar con su persuasión, simplemente se levantó de su asiento, agitó las riendas en su mano y de repente las arrojó hacia la ubicación de la lluvia de meteoritos en el cielo. Las riendas parecían tener una longitud infinita y crecer constantemente hacia el cielo. Jon siguió la dirección de las riendas y miró hacia un lado, pero se dio cuenta de que era imposible ver dónde aterrizarían finalmente. No hay necesidad de disculparse, los estudiantes siempre tendrán sus propias ideas, y como profesor, por supuesto, no intentaré obstruir sus propios deseos, siempre y cuando no pongan en peligro a nadie más, les diré que simplemente hagan lo que quieran. Dumbledore giró la cabeza y sonrió mientras le entregaba las riendas a Jon. Al elegir amar a los demás, Jon, también debes confiar en que quienes amas te amarán de vuelta. Toda la fuerza que te dan contiene sus expectativas, ¿no es así? No rechaces esas expectativas. No son tu carga y nunca querrán serlo.
Jon miró a Dumbledore a los ojos mientras el viejo, que tenía más de 100 años, apretaba los ojos hacia él y gruñó débilmente, claramente habiendo escuchado lo que Dumbledore quería decir, pero aún refunfuñando. Sus acertijos son siempre tan exasperantes, profesor. Hay momentos en que la vida siempre necesita ese tipo de especias ingeniosas. Jon tomó las riendas y pudo sentir claramente una fuerza en el otro extremo de la cuerda tratando de sacarlo del vagón. No pudo resistir la fuerza y se tambaleó y tropezó 2 pasos hacia el borde del vagón en su paso. Jon hizo lo mejor que pudo para estabilizarse, aunque todavía no había soltado las riendas en sus manos que tiraban con cada vez más fuerza, y miró a los ojos azul zafiro de Dumbledore que parecían estar siempre claros y brillantes. ¿Podrías caminar solo, profesor? Dumbledore le hizo un gesto con la mano y simplemente sonrió. Jon ya no pudo luchar contra aquella fuerza, y el otro extremo de la rienda lo llevó y voló lejos del vagón hacia el vasto cielo, hacia el enjambre de meteoritos que caían como un aguacero torrencial. El veloz vagón de Hogwarts se hizo cada vez más pequeño ante sus ojos, y pronto se convirtió en un punto negro, y finalmente, ya no pudo encontrar su sombra entre las rosas blancas que cubrían la tierra. Jon pasó a través de la lluvia de estrellas y a través del cielo azul, y fue como si el mundo entero se encogiera bajo sus ojos, y finalmente se hundió en un completo silencio de oscuridad. Entonces los pensamientos tumultuosos volvieron a inundarlo y el susurro incesante sonaba como si estuviera tratando de volverlo loco. Jon no intentó rasgar esas nieblas negras que se volvían cada vez más pegajosas como si estuvieran a punto de solidificarse y sellarse por completo, aquietó su mente y trató de escuchar lo que esas voces susurrantes decían con una atención sin igual. Qué triste. Muy triste. Papá dijo que mamá volvería más tarde, pero sé que se fue para siempre. Murió al final para proteger a los estudiantes de Hogwarts. ¿Por qué no fui yo el que murió? Pomona. No deberías haberme dejado ir. Eras el mejor jefe de Hufflepuff. Lo siento. Lo siento, Dédalo. No te saqué con vida de esa prisión. Ah, el cielo estrellado perfecto es tan fascinante. Al escuchar esa voz tan familiar, al escuchar los acentos llenos de tristeza y suavidad, Jon ya no podía sentir el ruido ni la mitad de fuerte. Estos fueron sus pasados más inolvidables y sus visiones más esperadas del futuro. Estas emociones no afectarían a Jon, porque lo que ellas esperaban era lo que Jon esperaba. Finalmente, la voz se detuvo en ese beso a la luz de la luna. Jon, por favor, ten cuidado. La fusión de las 2 voluntades de Voldemort había creado un escenario en el que él se encontraba en la cima de la hechicería. En ese momento, Jon, en quien se depositaban innumerables esperanzas, ya no sabía en qué condición se encontraba actualmente. Después de dejar de rechazar, dejar ir sus propios pensamientos y tomar la iniciativa de aceptar y comprender esas emociones complicadas, se dio cuenta de que en realidad todo estaba aquí. Toda la gente que él amaba, también lo amaba. Su propia y fuerte emoción y deseo de ganar movilizaron su magia, y la niebla negra que originalmente lo ataba por completo, se derritió silenciosamente como si fuera nieve y hielo bajo la luz del sol. Voldemort, que se había cortado el brazo derecho y creía haber ganado la batalla, de repente giró la cabeza en estado de shock para mirar a Jon, que había reaparecido de la niebla negra. Tom Riddle, le debes a mucha gente muchas cosas valiosas y es hora de que pagues tu deuda. Jon permaneció bajo las nubes mientras miraba a Voldemort y extendió una de sus manos. Innumerables hechizos surgieron en su mente. Su yo actual parecía indicar que, si quería, sin importar cuál usara, podría lograr los cambios más fundamentales en el mundo, y el Voldemort que tenía frente a él era tan pequeño como un pequeño bote en un tsunami ante esa voluntad sin igual. Pronto, como si se hubiera tomado una decisión, un encantamiento fue recitado de los labios de Jon. Expelliarmus. Este conjuro era como una ley de hierro. En el momento en que Jon lo pronunció, todo lo que pudiera dañar el mundo exterior en el cuerpo de Voldemort, poder mágico, varitas, niebla negra, incluso las largas uñas sin cortar, afiladas y puntiagudas de sus manos, desapareció. Voldemort quedó completamente indefenso, cayó desde el aire, y los mortífagos, que habían estado en el suelo animando la victoria de su señor y manteniendo constantemente al escuadrón Witching Horizon en las proximidades, miraron la escena con incredulidad. Jon lo siguió hasta el suelo, sin el apoyo de la magia, Voldemort parecía haber roto más de la mitad de sus huesos. Pero aún apretaba los dientes y miraba fijamente a Jon, que había reaparecido frente a él, sin que un solo grito saliera de su boca.
Un momento de engaño no puede representar la victoria definitiva, John Green. Nada ha terminado todavía. John se acercó a él lentamente. ¿Cuentas con tus horrocruxes recién hechos? Después de escuchar las palabras de John, las pupilas de Voldemort se contrajeron bruscamente. El señor Grindelwald ha ido a solucionarlo. Lo hará limpiamente, mientras que los horrocruxes en el otro mundo ya han sido eliminados. Ya no tienes ningún medio de resurrección, Tom Riddle. Voldemort ya no pudo mantener la crueldad que mostraba, miró fijamente a John a la cara, sus rasgos se habían distorsionado, pero pronto, de repente, volvió a reír. ¿Crees que matarme resolverá todo esto? No sé de dónde sacaste tus poderes, pero ¿podrías acabar con todo el odio en el mundo mágico con eso? ¿Resolver la relación entre magos y muggles? Voldemort es solo un nombre y un título. Cuando aparezca el próximo Voldemort, ¿serás tú el próximo Dumbledore? Se rió a carcajadas como si hubiera contado un chiste extremadamente gracioso. John, sin embargo, todavía lo miraba con una expresión tranquila en su rostro. Solo necesito resolver este problema tuyo. Se inclinó y golpeó la frente de Voldemort con su dedo. En el segundo siguiente, la expresión en el rostro de este señor oscuro que aterrorizaba a todo el mundo mágico se fijó, dejó de respirar, su corazón dejó de latir y ya no había la más mínima posibilidad de resurrección. Todo el campo de batalla quedó en silencio como si nadie esperara que este tipo de final se desarrollara ante sus ojos. Solo después de que la mayoría de los mortífagos que ya habían comprendido la situación, cayeron de rodillas y arrojaron sus varitas, y todos los mortífagos que se resistieron fueron eliminados, los magos de Witching Horizon estallaron en un grito ensordecedor. 6 meses después. Dentro del castillo de Hogwarts, que había sido redecorado, John estaba sentado en el asiento en el centro de la larga mesa de la facultad en el gran comedor, vistiendo el smoking que Hermione había elegido especialmente para él, y repitió con impotencia por tercera vez a McGonagall. De verdad creo que eres el mejor director, profesor. Nadie dijo que quien tenga el mayor reconocimiento debería ser director de Hogwarts. McGonagall, sin embargo, respondió seriamente. Pero no fuimos nosotros quienes te elegimos, fue este castillo, y si me convierto en director, ni siquiera podría entrar a su despacho. Aunque lo que ella dijo era de hecho la verdad, John todavía levantó la barbilla y miró a los estudiantes en el gran salón que ya estaban sentados felizmente en sus asientos. Se trataba tanto de estudiantes nuevos que acababan de inscribirse ese mismo año, como de aquellos que durante el exilio aún no habían terminado sus estudios. Ahora finalmente pudieron regresar al verdadero castillo de Hogwarts y pudieron comenzar una vida normal en el campus. Hoy fue la primera cena para celebrar el regreso a Hogwarts, y John naturalmente fue empujado a la posición de director. Aunque pensaba que estaría bien simplemente siendo profesor de algún tipo de clase de defensa contra las artes oscuras, todos los demás habían dicho que ser director y ser profesor no entraban en conflicto y que sería perfectamente capaz de hacer ambas cosas. Hermione estaba sentada a su lado. Ahora que el mundo mágico europeo necesitaba renovarse, el profesorado y el personal eran escasos, así que ella también se quedó, ocupando temporalmente el puesto de profesora de astronomía, y luego considerando si continuar en la escuela. Mi mamá y mi papá me pidieron que preguntara si todavía estarías allí este fin de semana. Preguntó susurrando en el oído de John. John se encogió de hombros. ¿A dónde más podría ir? No me vas a conformar con ir al pub del Caldero Chorreante ni con quedarme en Hogwarts un fin de semana, ¿verdad? ¿No te pidió el señor Grindelwald que hicieras un viaje a Durmstrang? Estuve allí ayer. Todavía está preparando su plan, pero se acordó que no habría experimentos a gran escala hasta que estuviéramos seguros de su total viabilidad. Hermione agarró la mano de John y los dos entrelazaron sus 5 dedos debajo de la mesa. El profesor Dumbledore no tiene intención de despertar todavía. Sin embargo, John no parecía muy triste por esto y simplemente lo ignoró. Aún no se ha divertido lo suficiente. Pero ya es tan viejo que puede ser tan voluntarioso como quiera. Debajo de la larga mesa de la facultad, antes de que comenzara el banquete, uno por uno, los estudiantes que nunca habían participado en la ceremonia de selección lo estaban compensando pasando por la ceremonia que se habían perdido, y Neville, Ron y el resto de ellos se pusieron el sombrero maltratado con entusiasmo, identificando las casas donde se suponía que debían estar. Miraron a John y le gritaron que bajara también para poder ver exactamente dónde se suponía que debía ser clasificado el director de Hogwarts.
Ron, ante su insistencia, simplemente tuvo que soltar la mano de Hermione por un momento y ponerse el sombrero seleccionador mientras todos en el gran salón observaban. Ha pasado mucho tiempo desde que me comuniqué con tantas mentes jóvenes. A partir de ahora recibirás tu parte cada año. Gracias por eso. Bueno, déjame ver tus cualidades antes de hablar del resto. Piénsalo. ¿Cuál fue tu experiencia más profunda? ¿La experiencia más profunda? Ron pasó por su mente, casi todo lo que había experimentado desde que había llegado a este mundo mágico había sido inolvidable. ¿Qué podría ser más inolvidable que la experiencia de escapar en una carreta de la escuela de magia y finalmente regresar al castillo? Como si el sombrero seleccionador también hubiera percibido lo que Ron estaba contemplando en ese momento, se aclaró la garganta y gritó frente a todos en todo el gran salón. Se acabó.